Lo que voy a decir, muy seguramente me creé más enemigos, porque hoy en día defender los derechos humanos te convierte en un enemigo del pueblo. Pero como Red y Observatorio Nacional de Veedurías Colombia, como defensor de derechos humanos de verdad, guardar silencio me convierte también en cómplice, en más de lo mismo. Es por ello que rechazo rotundamente los delitos internacionales que están ocurriendo en el Catatumbo, que son el resultado de un Estado abusivo que abandonó a los ciudadanos a su merced, se lo entregó a privados. Y sí, a la merced de la supervivencia, porque usted cuando va a sobrevivir, usted hace lo que sea. Por eso el sector está ya muy complejo. Pero primero, para entender qué pasa en el Catatumbo, porque eso es fácil hablar desde acá, desde un computador, ¿cierto? Yo lo conozco, sé lo que pasa allá. Para hablar del Catatumbo, que es el resultado de un Estado abusivo, ¿sí? Todos lo sabemos, ¿sí? Pero primero debemos conocer qué es el Catatumbo. Debemos escucharlo, caminarlo, oler a Catatumbo, tomarse algo allá, dormir allá, que nos dé lesmaniasis allá. Primero debemos saber qué es el Catatumbo, primero que todo. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hablar de lo que no nos consta, como por ejemplo estos videos que están acá? Primero, el Catatumbo hace parte de Norte de Santander, Colombia. Sí, está dentro de Colombia, sí. Y está conformada por diversos municipios. Tibú, Sardinata, Tibú, Sardinata, Tarra, San Calixto, Yacarí, La Playa, Teorama, ¿sí? Convención, El Carmen, Ocaña. Y tiene 2 resguardos indígenas. Eso tiene el Catatumbo. Pero antes de que el Catatumbo, antes de que llegaran las guerrillas, que pasara todo esto que está pasando, esta zona ya estaba olvidada. Eso ya estaba olvidada. Por el Estado, obviamente. El cual les regaló esa tierra a multinacionales explotadoras de hace mucho tiempo para la explotación de petróleo, otros minerales y otras cosas, entre otras cosas, donde ellos podían imponer sus propias reglas, importar, exportar crudo, crear sus propias políticas, sus vías, sus obras, decidían quién habían allá. Esas multinacionales dadas por el Estado. Ellos decidían quién eran las personas que habitaban esa tierra de forma... quiénes las habitaban. Entonces, los habitantes de esa tierra se la fueron arrebatando. ¿A quiénes? A los indígenas se la fueron arrebatando y se las quitaron. A ellos les quitaron esa tierra. Entonces se convirtieron ellos, los indígenas, en los intrusos de sus propias tierras. Y eso me recuerda a la llegada de los españoles, ¿no? En América, ¿sí? Pero estamos en el siglo XIX. Pero siguió ocurriendo esa situación en el siglo XIX. Entonces, las tierras pasaron de ser rurales a ser una especie de urbana, caseríos, a poblaciones flotantes, y vinieron como una oportunidad laboral para personas externas, las cercanías con las fronteras, pero muchos tuvieron que desplazarse de esas tierras, estoy hablando de indígenas y los que ya habían llegado, porque el dueño era el que tenía el poder, las armas, y curiosamente el Estado no hacía nada, guardaba silencio, solo protegía a las petroleras, se crearon los batallones energéticos, los batallones especiales energético vial. La población no tenía ni siquiera acceso al agua, ni a servicios básicos. Y ojo, no existían aún las guerrillas. Y esto obligó que la ciudadanía, antes todo lo que estaba sucediendo, crearan comités que más adelante se llamaron Juntas de Acción Comunal. Y estas Juntas de Acción Comunal se unieron y ante tanto abuso del Estado crearon las grandes marchas campesinas. Una de ellas fue en 1987. ¿A través de qué? Del abandono del Estado. Y la respuesta a esto, ¿qué fue? El silenciamiento, el desplazamiento por parte del Estado. Esa fue la respuesta. ¿Ya están comprendiendo? Luego, a finales de los años 70, llegaron las guerrillas del ELN y el EPL. Llegaron a finales de los años 70. Luego, a mediados de los 80, la FARC. Al inicio, la población con estos 3 grupos armados se sintió cercana a ellos porque formaron grupos de rechazo en contra de los abusos del Estado, etc. Incluso colaboraban con la ciudadanía. Pero luego, porque este es el poder y lo que mal se hace, luego empezaron a hacer política. Esto empieza a corromper todo. Reuniones obligadas, ya no eran voluntarias. Y por último querían imponer su voluntad y empezaron las guerras, las confrontaciones, desplazamiento, eliminar a los que sospechaban que tenían alguna relación con el Estado, es decir, alcaldes, los de las secretarías de gobierno, personería, etc. Es por ello que entre 1982 y 2002
Se dispararon las extorsiones, secuestros, cuotas de financiación, todo lo que usted vemos fuerte. Es más, prohibían hasta votar, quemaban el material electoral, asesinaban a los candidatos y asesinaban al que tenía el poder. Adivine quién, el conocimiento. ¿A quiénes? Los profesores. El Estado en ese momento hizo lo mismo que hasta el momento ha hecho. Nada. ¿Cierto? Eso es lo mismo. Pero con un agravante fuerte. No hizo nada. Pero para proteger las petroleras sí hizo algo. Militarizó. Y empezaron los berracos estados de conmoción interior como el actual que está ahorita. ¿Cierto? Que acabó de decretar mi presidente. Claro, porque todo se solucionaba a punta de balín. Quedando el ciudadano en medio de esto. Así quedó el ciudadano en medio de esto. Quedando como víctima de la modalidad de falsos positivos. Porque de ahí empezó a hacer esta conducta, falsos positivos. Porque todo el que fuera indiecito era guerrillero. Joder, hay una tierra por allá que es indígena. Ay, Dios mío. Detenciones ilegales, tortura hacia cualquier ciudadano sospechoso que colaborara con ellos. Y eso sí era no difícil colaborar con estos grupos, cuando esos lugares lo único que siempre mandaban la guerrilla después de que llegaron las petroleras. Este es el colmo, ¿cierto? Entonces, entre 1999 llegaron los paracos, las autodefensas, con el bloque Catatumbo y el frente Héctor Julio Becerra y que la resistencia motilona. Adivinen con qué objetivo, adivinen. Eliminar a las guerrillas, el mensaje tan estúpido que siempre nos mandan. Tener el control de la coca, porque ya se empezó a utilizar eso. Eliminar cualquier intento de movilización social, es decir, de protesta. Por eso es que cuando uno protesta, los criminaliza el mismo Estado, porque desde ya se daba hasta lineamientos. Bajo el mando de Castaño y Mancuso hicieron todo eso. ¿Y será que eso ha cambiado? No ha cambiado, sigue siendo la misma cosa. Saca a protestar para que vea, te mandan la policía enseguida. El dilema es que la llegada de estos paramilitares aumentó la violencia, ya que hay 4 grupos entonces. Y se le une otro, la fuerza pública. Y esto detonó en grandes situaciones fuertes en el país, donde la fuerza pública se unió con los paramilitares. Recuerden la masacre de Gamarra. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Entre 1999 y 2006, adivinen qué, más de 15 masacres, desplazamientos, incluso prohibieron las juntas de acción comunal. Entre 2000 y 2004, la FARC cometieron 11 masacres. 11 masacres. 8 de ellas relacionadas con la disputa de paramilitares, mientras que el ELN y el EPL mantuvieron un margen, se quedaron ahí quietecitos viendo cómo se mataban entre ellos. Y volvieron a recoger fuerza hasta la desmovilización de los paramilitares, la falsa desmovilización. Porque eso mutuó otro entorno de conflicto, urabeños, etc. Posteriormente, Uribe militarizó el país con una falsa política de seguridad ciudadana. Sí, falsa política de seguridad democrática, que no es más que otra como que es la continuación de las políticas por otros medios. Es una política de no agresión. Ni tú me tocas, ni yo te toco. Si yo te vi, yo voy para allá y tú para allá. No te toco y con eso Colombia podemos decir que ¡viva Colombia, viaja por ella! Basura. Nos vendieron el humo que nos están vendiendo actualmente que no había agresión, porque la agresión empezó ahorita, ¿cierto? Por eso mucha gente dice, volvimos hace 20 años. No volvimos, es que las políticas de no agresión son esas. Entonces, ¿qué pasó en eso? Acá se militarizó el Catatumbo, intensificando la violencia, dándose las ejecuciones extrajudiciales de forma exponencial. Eso aumentó impresionantemente. Entonces, entre el año 2005 y 2013, adivina con qué gobiernos, la fuerza pública se enfrentó a las 3 guerrillas. Se enfrentó a la fuerza pública. Luego la FARC, al crear el proceso de paz, las otras guerrillas se expandieron en ese territorio de la FARC, que se fueron para el Congreso, y con esas disidencias. Entonces quedaron disidencias de la FARC y la disidencia del EPL y el ELN. Luego el ELN en 2019 eliminó, exterminó al EPL. Eso fue lo que sucedió. Entonces, o los que no lo alcanzó a eliminar, los absorbió al ELN. Entonces, este control de violencia ha sido un ciclo, donde el Estado no ha podido vencer nunca a estos grupos armados. Solo llevan violencia y no un paquete completo de garantías sociales que eviten el conflicto. Porque hay que conocer las historias y los orígenes. Es triste que esta situación que se incrementó por el asesinato de comerciantes actualmente y la imposición de mandos a la fuerza, provocando el desplazamiento no solo internacional, no solo nacional, desplazamiento interurbano, interdepartamental, sino refugiados, en calidad de refugiados. Porque muchas personas con bandera blanca, como están viendo en todos estos videos, se han tenido que ir a Venezuela. Y esto es algo indignante. Entonces, decimos que entonces, aquí hay fuerza pública, 10 veces fuerzas especiales y qué, tras de qué, si están permitiendo toda esta cantidad de cosas. Porque es que esto no se elimina con balín.
porque tú no me das de qué comer, yo tengo que aplicar las leyes de la supervivencia. Y por eso Colombia está vuelto nada. Vuelto nada. Entonces, lo triste acá es la inacción de todos los gobiernos, todos. Tanto los anteriores como este, y los alcaldes y gobernadores. Porque yo digo que los alcaldes y gobernadores, y exijo, deben de aplicar la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas. Porque los ciudadanos lo han perdido todo, señores. Porque nosotros estamos acá en la ciudad, en Bogotá, que está sabroso, pero allá aquí. Pero yo tengo que advertir como veedor, señores, que no pase como la pandemia, como el COVID, ya que la ley 387 del 97 permite contratación directa, sin procesos de selección. Entonces, no se vayan a robar esa plática como el COVID, ya que esto no es un regalo al ciudadano, es un derecho que él tiene a las víctimas, tal como lo establece la ley 2577 de 2012. Incluso con la declaratoria de emergencia, el presidente debe actuar no solo militar, sino con plenas garantías a estas partes sociales. Entonces me preocupa esto que pasa en Catatumbo y muchas personas en su casa pensando que todo está bien, y no todo está bien. No volvimos a retroceder 20 años, es que eso siempre ha sucedido, pero en este momento la avaricia está llevando todo esto. El negocio, las necesidades básicas insatisfechas, nada ha cambiado en la historia bananera de Colombia desde los años que le conté. Y mi solidaridad con el pueblo de Catatumbo, los comprendo.